Hola a todos, muy buenas. 24 de diciembre, en unas horas más se celebra la Navidad y vamos a hablar un poco del origen de esta fiesta. Acá en el hemisferio sur prolifera principalmente la religión católica, que nos ha enseñado desde chiquititos que el sentido de la Navidad es el nacimiento de Jesús, que nace en un pesebre, ¿cierto? Refugiado de esta búsqueda que tenía el rey Herodes por el Mesías que iba a ser rey de los judíos, por lo tanto lo iba a reemplazar, y iban a refugiarse a este pesebre donde nace Jesús. Y llegan los pastores y los reyes magos a visitarlo, y por eso se celebra la Navidad el día 25 de diciembre. El asunto es que en la Biblia no hay referencias que digan la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Y también a uno como que le llama la atención esto del árbol de Navidad tan grande, generalmente al lado de un pesebre más pequeño, y la figura del viejito pascuero, Santa Claus, Papá Noel, como lo quieran decir. ¿Qué carajo tiene que ver el viejito pascuero con Jesús? Vaya cosa, ¿no? ¿No será que es una tradición que viene desde antes del cristianismo? Interesante pregunta para un sudaca que lo han bombardeado de catolicismo toda la vida. Sin embargo, lo que se suele olvidar acá es que el catolicismo ha históricamente colonizado otras culturas y tomado influencia de estas. Nos remontamos entonces a la época del Imperio Romano. Durante los días en que se llegaba al solsticio de invierno en el hemisferio norte, un periodo que era de gran importancia para los cultos de las civilizaciones antiguas, que estaban centradas en la adoración a la fuerza de la naturaleza, el solsticio de invierno tenía una importancia en el ciclo de las cosechas. Ya se empezaban a preparar la cosecha del próximo ciclo. Por lo tanto, necesitaban que sus deidades les dieran un favor para tener una cosecha abundante. Los romanos, ahí está mi legionario romano, los romanos durante esos días celebraban lo que eran las Saturnalias. ¿Qué eran las Saturnalias? Era un festival que duraba un poco más de una semana, en honor al dios Saturno. Ya el dios Saturno de los romanos vendría siendo un símil más o menos con el Cronos griego, que era el dios que se asociaba a la cosecha y a la fertilidad. Durante estos días de las Saturnalias se acostumbraba liberar, no sé si temporal o permanentemente, esclavos, ¿ya? Se hacía una pausa a todos los conflictos políticos, bélicos, no había combates durante esos días, y se establecía también la costumbre del intercambio de regalos, una tradición que se arrastra hasta el día de hoy. Posteriormente, el día mismo del solsticio de invierno, que era el día más corto del año, donde el sol alcanza su menor altura respecto del horizonte, se celebraba lo que los romanos llamaban el Natalis Solis Invicti, o el nacimiento del sol invencible, porque desde ese punto en adelante, cada día el sol iba a levantarse un poco más en el horizonte, le iba a ir ganando terreno a la oscuridad. Entonces el dios Sol que adoraban los romanos, que viene del Helios griego, era el que le daba prosperidad a... En el momento en que la religión cristiana se convierte en la oficial del Imperio Romano, a mediados del siglo IV después de Cristo, una estrategia para que los cultores de la antigua religión politeísta romana adoptaran el cristianismo fue presentarles este sol que ellos adoraban como Jesús. ¿Ya? Ellos hablaban del sol
¿cierto?, que él iba ganando terreno a la oscuridad. Y los cristianos le planteaban a Cristo como la luz del mundo. Entonces empieza a reemplazar el culto al sol por el culto a Cristo. Pasan 4 siglos y en el siglo VIII, en la Edad Media ya, empiezan las misiones de evangelización desde Alemania hacia Escandinavia, partiendo, ¿cierto?, por Dinamarca, después pasando a Suecia, Noruega. Noruega fue la nación que más les resistió, y allá se encontraron ellos con la celebración del Yule, que tenía que ver con el culto al dios escandinavo Freyr, que era también asociado nuevamente a la fertilidad y a las cosechas. Los paganos escandinavos, aquí tengo mi vikingo, tenían la costumbre para el Yule de reunirse en familia a cenar. Recordemos que son también días muy oscuros, muy fríos, por lo tanto el reunirse en familia es básicamente una necesidad durante esos días. Se juntaban a celebrar, ¿cierto?, con la familia, recibían a los amigos. Estaba la costumbre también de recibir a los invitados con regalos, ¿cierto?, como una de las virtudes vikingas, que es la hospitalidad. Se ponía dentro de las casas el árbol que representaba al Yggdrasil, el árbol de los 9 mundos de la cosmovisión escandinava, siendo su raíz Helheim y su punta el Valhalla. Este árbol, según entiendo, los escandinavos no lo adornaban, ya solamente creo que ponían las velas, que tenían esa relación con el nacimiento del sol, en este caso el dios Freyr. Las velas representaban el fuego para darle fuerza al nacimiento del sol. Se acostumbraba también durante esta cena consumir el jamón de Yule, una tradición que todavía se continúa en los países escandinavos, que representaba a el jabalí donde iba montado el dios Freyr. También se creía durante estos días que Odín salía de su caballo Sleipnir ahuyentando a los malos espíritus. Y los niños tenían la costumbre de, en sus zapatos, dejar comida para Sleipnir. Y se decía que a cambio de esa comida para Sleipnir, Odín les dejaba regalos. ¿A qué les suena? Un poco como este anciano barbón que deja regalos, que viene del norte. Por ahí empieza la imagen que tenemos del viejo pascuero. Uno de los nombres de Odín era precisamente el Yule-Fader, o el padre de Yule. Otra de las costumbres que tenían los escandinavos era quemar el tronco de Yule, que era un tronco de un árbol que se guardaba del año anterior, y se quemaba en una hoguera y luego sus cenizas se esparcían en el campo para darle fertilidad a la próxima cosecha. De esa costumbre deriva también el dulce que conocemos como el Yule Log, o el tronco de Yule. Llegan los cristianos a evangelizar Escandinavia, y nuevamente el culto de Freyr, el dios sol, lo reemplazan por Cristo como con esta imagen de la luz del mundo. Toman el concepto del árbol, el Yggdrasil, y San Bonifacio, un obispo católico, lleva esta práctica a Alemania y lo convierte en el árbol de Navidad. Ya en una celebración ya cristiana, San Bonifacio comienza esta tradición de adornar el árbol, primero con manzanas y con velas, para representar cómo el fuego de Dios, que son las velas, limpia el pecado, que son las manzanas. Posteriormente, las manzanas se reemplazan por esferas de colores, cada color representando una de las virtudes de Dios. Y bueno, después sabemos que por razones de seguridad, las velas fueron reemplazadas por adornos de papel con la forma de las velas, como tejidos, y posteriormente con las luces eléctricas intermitentes que todos ven en los árboles en esta época.
En cuanto al trineo del viejo pascuero Santa Claus, se cree también que vendría de Escandinavia. El origen vendría siendo el carro de Thor, que era tirado por cabras, ¿ya? Y posteriormente se complementa con la imagen de Odín cabalgando sobre Sleipnir durante estos días. Y los 8 renos que tiran del trineo del viejo pascuero vendrían siendo representación de las 8 patas del caballo Sleipnir. Retrocedemos nuevamente al siglo IV, nos vamos a la zona del Medio Oriente, a Anatolia, la actual Turquía. Aparece la figura de un obispo católico llamado San Nicolás de Mira. A este obispo se le atribuyen varios milagros, entre ellos, bueno, él tenía la costumbre de hacer regalos a las personas pobres, a los más necesitados, y entre estas acciones se le atribuye el haber trepado al techo de una casa y haber lanzado por la chimenea monedas de oro a las medias que estaban colgando en la chimenea de 3 jóvenes. Hay 2 versiones. Se dice primero, la versión family friendly de esto, dice que eso era el dinero que necesitaban estas jóvenes para poderse casar, la dote. ¿Ah? Y la otra versión señala que esto eran las 3 hijas de un padre que había caído en la total miseria económica, en la extrema pobreza, y estas mujeres estaban forzadas a prostituirse para poder tener dinero para solventarse. Por lo tanto, el dinero que les dejó caer San Nicolás habría sido el que necesitaban para salir de la extrema pobreza y dejar de prostituirse y poder tener una vida más tranquila, más digna. De esta historia viene la tradición de las botas de Navidad, ¿cierto? Que inicialmente a los niños que se portaban bien se la llenan con dulces, y a los niños que se han portado mal les ponen carbón. La figura de San Nicolás de Mira adquiere importancia principalmente en Holanda, en los Países Bajos, donde se toma la inspiración de este personaje para crear la figura de el Sinterklaas. Sinterklaas después deriva en el nombre que hoy entendemos como Santa Claus. Sinterklaas se le representaba como un anciano de barba larga, blanca, que venía de Oriente montado en un caballo blanco llamado Américo. Nada que ver con el cantante de cumbia, por si acaso. Y Sinterklaas pasaba montado en su caballo, portando oro y entregando regalos a la gente. Un antecedente de lo que sería después Santa Claus. Se dice que durante el Renacimiento los niños creían que Sinterklaas venía de España, ¿ya? Porque durante el periodo del Renacimiento, ¿cierto?, el Imperio Español traía grandes cargamentos de oro de sus viajes de conquista. Posteriormente, nuevamente volvemos a Escandinavia. La figura de Sinterklaas se va mezclando con la representación del Yule-Fader y van configurando lo que es hoy en día el viejo pascuero. Sin embargo, hay una cultura que se nos está quedando afuera y que tiene también algo que aportar a lo que es hoy el concepto del viejo pascuero. Nos vamos entonces a la cultura celta. Ahí está mi guerrero celta con su escudo y su lanza y sus decoraciones pictas. Bueno, los celtas tenían en su cosmovisión la creencia de que el año se dividía en 2 grandes mitades, la mitad de luz y la mitad oscura. Cada mitad estaba regida por una deidad, que eran representados como reyes. Estaba el rey roble, que era el que regía la parte luminosa del año, y el rey acebo, que era el que regía la parte oscura del año. El inicio de los reinados de estos dioses de los celtas estaba marcado por los solsticios de invierno y de verano. Entonces,
este personaje del rey Acebo iniciaba su reinado en el solsticio de invierno hasta el solsticio de verano, donde daba el paso al reinado del rey Roble. Al rey Acebo se le representaba como un anciano bondadoso, de barbas largas, con una túnica verde adornada con hojas. Entonces se cree también que bastante de la iconografía de cómo era representado este personaje influyó en la figura de Santa Claus o Viejo Pascuero, como le conocemos hoy en día. Un último elemento que se toma de la cultura celta es el muérdago, una planta muy típica para decorar, especialmente en Estados Unidos, donde está la tradición de poner las hojas de muérdago en los pórticos de las casas, y las personas que se paran debajo del muérdago tienen la costumbre de besarse. El muérdago para los celtas representaba la fertilidad. Nuevamente asociamos esta fiesta con las cosechas, con el hacer rituales para favorecer la próxima cosecha. Posteriormente, cuando ya tenemos la fiesta de Navidad instaurada como una celebración católica, principalmente en Alemania, donde inicia la tradición del árbol de Navidad, se toma toda la iconografía del paisaje navideño, esto con nieve, ¿cierto? Con hombres de nieve, con este señor que venía del Polo Norte a entregar regalos, porque como podrán imaginarse, en el lugar donde se supone que nació Jesús, en Judea, actual Israel y Palestina, por su cercanía al desierto y al mar, el tema de la nieve podrán imaginarse que no es algo muy frecuente. Ya hay nieve, sí, pero no es muy común. Rara vez cae nieve en esa zona. Por lo tanto, si nos remontamos nuevamente al villancico del camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió, ese valle, para que estuviera cubierto de nieve, tendría que estar bastante lejos de Belén, hacia el norte. Todos estos elementos recogidos de distintas culturas colonizadas por los cristianos van configurando lo que conocemos hoy en día como la Navidad. Independiente de eso, independiente de la religión que profesen o si veneran las culturas antiguas, lo importante es rescatar el sentido de fondo que han tenido en común todas las culturas que han celebrado en este tiempo asociado al solsticio de invierno en el hemisferio norte, que es el reunir a la familia, reunir a los amigos y celebrar, ¿cierto?, el cariño y la hospitalidad. Así que eso, independiente de sus creencias, independiente de toda la imagen que nos ven del capitalismo sobre los regalos, sobre el endeudarse para demostrar cariño, lo importante es estar ahí, presente, para las personas que no quieren. Si se quiere estar, se puede estar. Así que eso, especialmente un abrazo para las personas que lo están pasando solos, y nunca se está solo, siempre, independiente de la distancia o del plano de la existencia, siempre hay alguien ahí acompañándonos. Feliz Navidad, feliz Yule, feliz Natalis Solis Invicti, o como quieran llamarlo.